futuro profesor, que nos acompañará a esta entrevista. En especial, a lo largo de las conversaciones hablaremos de profundidad sobre la educación y su vocación. ¿Qué tal, Josh? Muy bien, Marco. Muy bien, ¿no? Emocionado porque me entreviste. También, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Pues soy de aquí, de España, de Madrid, y tengo 25 años, recién cumpliditos en enero. Ya que quieres ser profesor, futuro profesor, ¿qué harías si un chaval se comporta mal qué harías en ese momento cuando un chaval se porta mal o cuando hace bullying a otras personas que no son evidentemente relacionadas ni nada, sino que se comportan muy mal y hacen bullying a otras personas? ¿Qué harías ahí? Pues es que depende de la situación y depende de la edad, porque yo, por ejemplo, soy profesor de educación infantil. En esas edades todavía es muy fácil dirigirles, porque ya son niños los cuales pues necesitan mucha atención del profesor, pero sin embargo, ya cuando van creciendo, las relaciones son más complejas. Entonces yo considero que un profesor debe tener herramientas a la hora de mediar un problema y poder ayudar a ambas partes, no sujetarse de una, sino que los dos niños se puedan entender y poder solucionar los problemas. ¿Por qué decidiste ser profesor? Bueno, yo decidí ser profesor porque a mí me gusta la enseñanza y creo que enseñar es algo muy importante que creo que no está tan bien valorado como en un principio parece ser, y realmente nos da mucha caña a los profesores. Pero creo que la educación es la base de todo y donde todos comenzamos, y esa es desde casa. Así que papás y mamás, tenéis que empezar desde casa con la educación. Bueno, ¿cuánto te diste cuenta de que querías dedicarte a la educación? Pues me di cuenta cuando estuve en grado superior, porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida y a mí me gustaban mucho los niños. Y bueno, a mí me parece que los primeros años de vida son los más importantes y es la base en donde vas a forjar tu futuro hasta el final de tus días. Por lo que para mí la educación infantil es lo primero que se tiene que como un herrero cuando hace una espada, pues lo primero es lo más importante. Si no, ya después es más complicado lidiar con esos niños. ¿Qué significa para ti enseñar en un futuro? Pues para mí enseñar en un futuro, bueno, ahora mismo está cambiando mucho la educación y antes se centraba más en los contenidos y ahora se está centrando más en los valores. Y considero que eso es algo positivo, pero es cierto que a la vez puede ser un poco peligroso porque, claro, cada vez la sociedad es un poco más sensible, entonces, claro, los padres muchas veces critican tu forma de educar a la hora de tú poner límites a los niños y realmente los niños necesitan límites. Sin esos límites, después tienen muchas frustraciones y tienen una mala gestión de emociones. ¿No te da miedo ser profesor? Porque es un tema jodido, ya que los profesores recibís bullying, habéis sufrido mucho lo de que te voy a clavar el coche, que te voy a clavar, yo que sé, una rueda del coche y tal. ¿No tienes miedo? A ver, yo dentro de mi profesión en educación infantil no me da miedo, porque los padres, o sea, son niños. Entiendo que hoy en día los adolescentes contestan más a los profesores, son más agresivos, y eso se debe a que nos han quitado poder. O sea, dentro de los colegios a los profesores tenemos que ir con pies de plomo porque, vamos, le dices algo, el adolescente solita al padre y el padre te monta una, o incluso los niños te montan una. Incluso hubo un caso de una chica que un alumno le empezó a fastidiar tal, y el chaval termina amenazando a esa profesora, y claro, la profesora no reaccionó bien. No acabó muy bien la situación, pero bueno, sí que es cierto que da un poco de miedo porque no sabes cómo se van a comportar, sobre todo las familias, no tanto los niños, sino las familias son los que más muchas veces te dificultan a la hora de tú ejercer de profesor, que tú has estudiado 4 años encima, porque encima la Unión Europea ha hecho que tengas que estudiar un año más, por lo que deberíamos estar mejor formados. ¿Qué motivarías a un grupo? ¿Cómo lo motivaría? ¿Cómo lo motivarías tú para que un grupo empiece a funcionar? O sea, que no se sientan solos los chavales y que si alguien quiere apartar a ese chaval, ¿cómo le reaccionarías
a ese chaval tímido, que es un tímido, que no se relaciona con nadie, ¿cómo tú intentarías relacionar a ese chaval y le animarías a...? Bueno, lo primero de todo es tener una conciencia a nivel social. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, como profesor, tienes que estar pendiente de cómo se relacionan los alumnos y trabajar mucho los valores, tener clases en donde se tengan que recordar constantemente de tenemos que ayudar a los demás, si viene alguien nuevo tenemos que acogerle, porque también, sobre todo los niños, son muy egoístas, entonces como son tan egoístas muchas veces no piensan en los demás, por eso es necesario el tú estar encima para recordarle que ese niño que viene nuevo o que es diferente, porque a veces es diferente y no se relaciona igual que tú, pues tú tienes que intentar recordar siempre para apoyar a aquellos que están más apartados. Yo me acuerdo en una era de Franco, que era una dictadura, que los profesores tenían más poder, más control y respetaban más a la policía. ¿Cómo es esa era de Franco a esta era? Pues, a ver, es cierto que en la época de Franco, a nivel educacional, pues tenías que seguir unas pautas y sobre todo a nivel de seguir unos protocolos como cantar el himno nacional y todo eso, era más estricto, pero es cierto que a su vez la autoridad del profesor estaba mejor valorada y los padres hacían más caso al profesor. Pero el problema de esto también viene que los profesores también abusaban de su poder. Entonces, la comparación ahora, que es como totalmente lo contrario, el profesorado ha perdido un montón el poder y ahora son los padres los que se creen muchas veces que saben más que los profesores. Entonces, tenemos que encontrar actualmente un equilibrio, porque en la época de Franco era que el profesor tenía autoridad, pero abusaba de esa autoridad y ahora, en cambio, el profesor ha perdido autoridad, pero a su vez creo que los padres no entienden cuál es la función del profesor, por lo que hay que encontrar un equilibrio en el que se respeta al profesor porque tiene una carrera y ha estudiado para educar, no es que se inventen las cosas, hay metodologías, hay un montón de estrategias, herramientas, además de que actualmente se le obliga a formarse constantemente al profesor. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre que se respeta al profesor y no volver a lo de antes porque también era un poco burrado. También, ¿cómo te gustaría comunicarte con los padres? ¿Qué método utilizarías, WhatsApp, teléfono, etcétera, para comunicarte tú con los padres? Y por si alguien está mal o alguien está muy raro en clase y no se comunica con ningún chaval y le pasa algo con esos chavales que le acosan o algo así y el chaval no lo quiere decir a nadie y el único que confía es en ti, ¿qué le dirías a ese chaval? A ver, a nivel, voy a por partes, ¿vale? A nivel de padres, no, personalmente no recomiendo dar WhatsApp ni ningún correo personal, siempre que sea el correo institucional del colegio en el que estás, porque si no los padres se pueden poner muy pesados y no tienes vida personal. Y segundo, si hay un niño que sufre bullying o tiene problemas en el colegio, evidentemente hay que hablar con los padres, pero es cierto que tú como profesor tienes que intentar averiguar qué le pasa al niño. Es cierto que el niño tú tienes que hacer un trabajo antes para que el niño confíe en ti y te cuente las cosas, porque siempre los cuenta, ese es el problema. Pero es cierto que el profesor tiene que investigar qué ha pasado. Es más, conmigo hubo un caso en segundo de la ESO, en donde pues escribí algo por WhatsApp y vamos, se empezaron a meter conmigo y lo que pasó fue que yo lo conté al profesor y actuaron y vamos, hicieron una performance donde toda la clase, bueno, muchos de ellos intentaron decirme, oye, es que tú, yo no te he dicho nada, pero bueno, eso es una historia aparte. El profesor tiene que estar ahí y aparte de tú dar los contenidos, tienes que educar en valores, porque sin el respeto y sin tener valores hacia los demás, pues la educación no tiene sentido. ¿Qué asignatura te gusta más? Como lengua, mates, inglés, educación física, o sea, ¿qué asignatura te gusta más? A mí personalmente siempre me ha gustado educación física, porque bueno, no requiere de pensar tanto, pero también me gustaba mucho biología. Recuerdo que el tema de, vamos, los planetas, o el tema de la Edad Media, o la época romana, era algo que me gustaba mucho, que tenía que investigar. Eso sí, profesores de historia no es el coñazo dando fechas, porque son un coñazo y nadie le importan las fechas. Lo que mola es ver qué ha pasado y
ver un poco, bueno, esto es otra asignatura, pero bueno, también la meto, que también me molaba historia. Y bueno, sobre todo el descubrir las cosas, el por qué funcionan las cosas o comprender un poco la sociedad siempre me ha gustado, es algo que... O sea, que la sociedad siempre te ha gustado, ¿no? O sea, como... la sociedad siempre te ha gustado, pero ¿no tienes miedo a esa sociedad? A ver, a mí lo que me da miedo principalmente es mira, yo como hombre dentro del mundo del profesorado y justo en educación infantil, da miedo por todo el tema el movimiento del feminismo, que lo voy a decir, no es un tema tabú, creo que ha afectado mucho a la hora de ciertos trabajos en el cual te miran con lupa todo. Es más, yo he tenido un tutor que he estado, bueno, ahora estoy de prácticas y el tutor me ha contado cosas muy heavies, donde una niña le decía a la madre que le habían pegado, no había pasado nada, simplemente la niña tenía un cabreo de la leche y claro, tuvo que redactar un acta, tuvo que decir al resto del claustro lo que había pasado y menos mal que habían compañeras, porque si no, vamos, es que te pueden crujir por todas partes. Entonces, en esa parte me da bastante miedo, pero bueno, yo creo que poco a poco va cambiando y la gente se va dando cuenta de lo que realmente importa y de tener coherencia a la hora de ver qué es lo que pasa más allá de lo que tú pienses ideológicamente. Pues mira, yo personalmente, como tú dices, antes las mujeres no podían trabajar, ni podían estudiar, ni podían hacer nada, y las trataban como si fueran, como si no fueran nada, ¿no? Entonces yo te pregunto que si esa era te gustaba o no te gustaba. Ay, es que yo no he vivido esa era y opino que todos tenemos que tener, o sea, todos somos iguales ante la ley, tanto en derechos como en responsabilidades. Antiguamente, pues obviamente, las mujeres en el mercado laboral eran nulo, y solo se quedaban en casa y no era algo bueno tampoco. Y desde que por fin las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a nivel legal, considero que no creo que haya una desigualdad de hombres y mujeres. Pero es cierto que a nivel social, y eso es innegable, que las mujeres sufren un tipo de violencia y los hombres sufren otro tipo de violencia. No significa que uno sea peor o otro sea mejor, sigue siendo igual de malo. Y obviamente voy a negar siempre que esa época anterior fuera mejor, personalmente. ¿Tú negarías esa época como un micromachismo, ¿no? Porque actualmente las mujeres te decían, no, tú no puedes trabajar aquí, tú no puedes trabajar aquí, tú no puedes trabajar aquí, entonces eso se llama micromachismo y decir, mira, las mujeres pueden trabajar igual que un hombre, entonces ¿qué dirías tú a las mujeres? No, yo opino que si eres competente en lo que eres, me da igual si eres hombre o mujer, lo importante es que tú seas capaz de hacer eso. Por ejemplo, ocurre muchas veces en el sector de la policía, exigen unas pruebas y muchas de esas pruebas se habla mucho y ha habido mucha polémica porque claro, a las mujeres se les exigía un porcentaje mucho menor que a los hombres. Entonces claro, dicen que quieren que todos seamos iguales, pero a su vez cambias las pruebas para dar, como por así decirlo, un beneficio a la mujer. Entonces, ¿realmente estás tratando igual a la mujer que al hombre? Yo creo que no. Si quieres tratarlos igual, que hagan las mismas pruebas, y si eres competente, porque lo que quiere la gente es que seas competente, no es que seas mujer o hombre, sino que seas una persona competente y sepas hacer tu trabajo, me da igual si sea un hombre o una mujer. Un teriano, porque eso no es mujer. ¿Qué te ilusiona en el futuro hacer? Pues a ver, en el futuro yo me veo siendo profesor y ser tutor de una clase de niños, pero no me quiero quedar solo ahí, también pues me gustaría expandir un poco mis horizontes y bueno, estoy aprendiendo a invertir, bueno, estoy leyendo sobre inversiones y también lo que hace un poco Marcos pues el tema de edición de vídeos, es algo que me llama mucho la atención y pues a eso voy, a ese futuro. ¿Cómo te imaginabas en la era, ya sé que has sido un poco pesado en esa era, pero ¿cómo te imaginas una era que las chavalas no trabajaban y los hombres sí?
y las chavalas siempre se quedaban en casa y se quedaban encerradas. Los hombres teníamos que firmar una firmita por decir, pues mira, esto lo haces, no lo haces, dejas de hacerlo, no te doy el permiso. O sea, ¿cómo te sentirías tú ahí? Hombre, yo personalmente, yo siendo hombre, personalmente no me afectaría, pero obviamente no quiero una sociedad donde las mujeres estén privadas de nada, cosa que en muchos países siguen estando privadas, y yo personalmente siento que, por lo menos en la sociedad española, estamos trayendo ciertas cosas que creo que puede ser incluso peligroso en la sociedad de hoy en día, y creo que nos estamos dando cuenta de ciertas culturas que existen, y si alguien me lo niega, lo siento mucho, pero voy a debatirlo, y creo que me parece que hay que tener esa realidad puesta encima de la mesa, porque da la sensación de que está habiendo un cambio cultural muy grande, y creo que en parte es para peor, personalmente. La gente puede estar de acuerdo conmigo o la gente puede estar en desacuerdo. Hablando de la época anterior, creo que me parece nefasto, y creo que ha habido mucha mejora, y es cierto que en un principio el feminismo prosperó a que esos derechos se adquirieran y ole sus ovarios. Pero es cierto que ahora mismo, yo personalmente, con todo lo que estoy viendo, toda ideología tiene un principio y un fin, y el fin del feminismo creo que ya debió acabar, porque muchas veces no entiendo qué es lo que más están exigiendo, más de lo que ya estamos haciendo, o por lo menos la sociedad está haciendo a la hora de proteger a las mujeres. También te digo que es que las mujeres han sufrido mucho, han sufrido muchísimo las mujeres por culpa de hombres que la han maltratado y la han hecho bullying y la han hecho de todo, la han pegado también a la mujer y a los hijos. Sí. ¿Y qué mensaje les darías a las mujeres que nos están viendo hoy aquí? Pues a ver, si eres una mujer maltratada en un principio, yo te recomiendo que adquieras todas las medidas. Es más, hoy en día las leyes te sobreprotegen y es lo más recomendable. Y ya está, no tengo mucho más que decir sobre eso. ¿Te gustaría ayudar a los demás? Pues sí, me dedico en un mundo social bueno, siendo integrador social, considero que ayudo bastante a los demás. Y si puedo sacar tajada de ello, pues mejor, porque la sociedad funciona un poco así también. Tampoco vamos a ser unos buenistas de no, es que yo lo hago por altruismo. Yo necesito comer de algo y necesito vivir de algo, como todo el mundo. ¿Cómo te imaginarías tú, profesor, el primer día de clase? ¿Te sentirías nervioso? Estaría cerrado. Es más, en mis prácticas mi tutor me contó sobre su primera experiencia, y claro, antes el ratio de chavales en una clase eran de 25, 28 alumnos. Es una borrada, ¿vale? Ya para empezar. Y ahora mismo, como ha bajado la natalidad, hay como entre 14 y 20 niños, más o menos. Y aún así, en los países nórdicos, tienen a 2 profesores. Entonces, a mí me aterra un poquito el encontrarme en ese panorama y no poder enfrentarme tanto a los padres, que muchas veces son difíciles, como a los niños, que algunos tienen dificultades especiales, los cuales necesitan más atención. Y un solo profesor en un aula es muy difícil, aparte de que retrasas el ritmo de los demás. Entonces, me aterra un poco enfrentarme solo a ese panorama, pero porque no tengo la experiencia, básicamente, que la voy a tener que tener, porque si me quiero dedicar a ello, tengo que practicar. Pues mira, antes de que digas nada, ¿vale? La era un poquito de Franco, pegaba, o sea, cuando tu profesor te pegaba 2 hostias, venías con la cara roja y luego te decía tu padre, oye, hijo, mira, oye, ¿qué te ha pasado? No, que me han expulsado. Y entonces venía tu padre y te pegaba 2 hostias más. ¿Eso qué dirías tú ahí? ¿Qué dirías tú ahí, en esa infancia? Bueno, pues obviamente horrible. O sea, considero que en esa época, porque no tenían tantas herramientas y también teníamos una cultura muy diferente, cosa que menos mal que ha mejorado, porque vamos, como todavía el profesor tenga que seguir golpeando, y muchas veces la educación se basaba en el miedo, o sea, en el miedo de no hacer estas cosas. ¿Qué pasa? Que esto ahora es impensable y obviamente no quiero que se repita ese tipo de educación, y menos mal, porque la verdad es que era muy duro. Yo recuerdo a mis padres que muchos de sus compañeros
se llevaba lo típico de que llevaba una regla y les metía... Y le zurraba, ¿no? Y les zurraba. Y claro, eso era el abuso de poder del profesor. Y menos mal que actualmente también los niños tienen más protección. Creo que a veces demasiado, porque ni se puede, les puede regañar, o sea, hemos llegado al otro extremo, pero bueno, ni uno ni el otro. Ya que un chaval te proteste diciendo, vete a la mierda, profesor, no sé qué, o sea... No, Pero, escucha, o sea, cuando te dice un chaval, dice, vete a la mierda, profesor, que no sé qué, y te dicen fuera de clase, porque claro, ahora es muy normal de decir, fuera de clase, y te vas para tu casa, un padre llega y te regaña, ¿y qué harías tú en ese momento? Hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de situaciones. Que un niño te diga algo, le expulsen y venga el padre, hoy en día es lo más normal del mundo, desgraciadamente, porque, claro, los padres se creen que su hijo es un santo. Es como, no te das cuenta de que tu hijo es una persona con sus virtudes y con sus cosas malas y está creciendo y tiene que tener límites. Entonces, yo personalmente, si me viene un padre así, yo le explicaré la situación. Mira, tu hijo ha hecho esto, lo ha hecho por esto, por esto, por esto, y lo que ha pasado es esto. Entonces, si tú desde casa no le pones límites, alguien se los va a tener que poner. Y en este caso es el colegio, que es su obligación además poner esos límites. O sea, es que la obligación es algo común en todas partes, pero es que ya llegamos a un punto en que ya no se respeta a los profesores como antes. No se respeta a los profesores, o sea, le dices al chaval fuera, no sé qué, no. Me quiero quedar aquí, ¿te vas fuera, por favor? No. Entonces pierdes clase, ¿no? Así, o sea, pierdes clase así porque... o decirle, no, es que habéis hecho mal con esto, con lo otro, con lo otro. Sí. Y es que así es imposible, ¿no? ¿Qué dirías tú? Pues, a ver, yo pienso que en este tema pues hay que ser delicados. Desgraciadamente el profesor tiene que ir con mucho cuidado porque cualquier cosa los padres van a estar con las garras así para atacarte y decir que su hijo es lo mejor. ¿Qué pasa? Que el problema es que muchos padres no quieren educar a sus hijos y ser padre conlleva educar a tu hijo en valores y el respeto hacia los demás. Y si tú desde casa como padre no ejerces esas funciones, no les metes valores, no les enseñas el respeto hacia los demás, no les enseñas a pensar en cómo puede afectar sus acciones hacia los demás, pues claro, los niños salen asalvajados. Sí. Y encima nosotros, como profesores, tenemos que estar haciendo un sobreesfuerzo para encima tener que estar educando a tu hijo. Yo lo siento, pero la función del profesor no solo es educar en valores, sino en contenido. Y muchas veces, desde casa, si los niños ya vienen bien educados, tú como profesor puedes coger los conocimientos que uno tiene y enseñar mejor a tu hijo. Pero claro, todo esto tiene que empezar desde casa. Es lo que opino. Y también porque muchas veces tú empiezas con el móvil así, o sea, tú empiezas con el móvil así en la mano y el profesor te tiene que decir, oye, ¿qué haces con el móvil? ¿Qué haces jugando? ¿Qué haces viendo fútbol? ¿Qué haces viendo no sé qué? Entonces ya hemos llegado a una inteligencia artificial, ya con el ordenador, que antes había un diccionario ahí, ¿sabes? Pasando páginas y tal, Sí. pero es que ya hemos llegado a un extremo en que ya no se respeta a los profesores y dicen, bueno, yo me pongo a jugar con el móvil y a estos que les den morcillas, a estos que le den por culo. Yo en ese tema opino que los profesores están muy desfasados en el sentido de las tecnologías. En España hemos tenido siempre un modelo de educación bastante tradicional. Pupitre, el profesor enseña y poco más. La llegada de las tecnologías, es más, en España uno de los primeros colegios fue el padre Piquer en implementar iPads dentro de las aulas y era toda una novedad. Y bueno, yo estudié ahí y fue un top el quitar los libros y poner un aparato electrónico, el cual revolucionó mucho a la hora de enseñar. Pero claro, ¿qué pasa? Que no hemos cambiado todavía bien la metodología con la tecnología. Considero que el IA es algo que ya ha llegado, que no se va a ir y que tenemos que estar utilizando sí o sí. La cosa es que todavía los profes no saben cómo implementar, trabajar con, aparte de los ordenadores, con las IAs.
Y a lo mejor aquí, no sé si tú estás un poco en contra, que puede ser que mucha gente diga, no, es que las IAs nos van a sustituir, es como, la IA es una herramienta, y toda herramienta se puede utilizar bien o mal. Considero que la IA es una ayuda. Antes teníamos los diccionarios, después fue en internet, vino Wikipedia y vino en los foros. Entonces, la IA es otra cosa nueva que ha llegado, muy revolucionaria, que depende de cómo se utilice, puede ser muy peligrosa o puede ser algo muy beneficiosa, pero es como tú enfoques a la hora de utilizarlo. Y el profesorado tiene que aprender a utilizar esos aparatos para enseñar a los niños. Y la forma de enseñar tiene que ser diferente. Los niños y los adolescentes tienen que aprender a trabajar juntos, sobre todo. No es tanto tú das la chapa y el niño aprende porque se aburre y es un coñazo y a ti te ha pasado, seguramente estar escuchando y decir, mira, es que esto es una mierda, ¿no? Es que no quiero estar aquí. Y es normal, los niños y los adolescentes se aburren, porque es un aburrimiento la forma de enseñar que tenemos. Entonces hay que cambiar esa forma y la IA tiene que ser una herramienta la cual podamos utilizar, porque me parece bastante grave que no podamos realizar trabajos con IA, o a lo mejor tú tienes que enfocar a la hora de realizar un trabajo de forma diferente, cosa que tenemos que averiguar porque no es algo fácil de hacer, cambiar toda una estructura en la educación, obviamente. Es que claro, con el IA nos hemos pasado a la vida moderna, y es decir, yo juego al Clash Royale, yo juego al FIFA, yo juego, yo qué sé, o sea, me aburro con los profesores y los profesores están a su rollo, muy bien, venga, perfecto. Me dice que deje el móvil, no lo dejo porque no me da la gana y no aprendo en clase y ya está, todo es un aburrimiento, pero luego llega el día de una entrevista de trabajo, luego te piden el currículum y dices, ¿tú qué has hecho? Nada. Pues, ¿qué dirías tú? ¿Qué consejo dirías tú a los chavales, a los niños y a todo el mundo que te está viendo aquí? Mira, considero que actualmente es obligatorio desde hasta que sea mayor de edad a estar inscrito en un colegio. Pero claro, el problema es que siempre nos han vendido un modelo de vida que es vas al colegio, vas a la ESO, después normalmente te recomiendan ir a bachillerato, haces una carrera y ya tienes un trabajo. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado en una sociedad que mucha gente se ha salido de esa estructura y nos hemos encontrado con que mucha gente está perdida, y yo incluido, yo me replanteo muchas veces si lo que estoy haciendo me gusta o si es lo que quiero para ser feliz. Yo os aconsejo que si no os gusta lo que hacéis y queréis probar algo nuevo, arriesgad, que es algo que sé que cuesta porque nos han metido una idea estructural en la cabeza donde se supone que vas a encontrar trabajo después de la vida universitaria o después de tener grandes títulos, y eso no es así. Se puede crear negocios, puedes emprender, puedes invertir, puedes crear no sé, puedes abrir una tienda, o sea, hay muchas formas de vivir. El problema es que nos han metido la idea y en la educación esto nos lo meten como si fuera un palo por el, ya sabéis, como el zapato de la Cenicienta, vamos a hacer esa referencia mejor. Pues nos la ha metido con un calzador y no es así. La vida es mucho más que estudiar y trabajar, es vivir. Y es experimentar y aprender y pasarla con gente que creo que es lo más importante, estar con la gente que quieres, ayudar siempre que te lo permitas, porque obviamente no todo el mundo está en la situación de poder ayudar a los demás, y ser feliz a tu manera, sin hacer daño a los demás obviamente, pero ser feliz. A ver, ¿cómo estudiarías si vieras que alguien cómo actuarías si vieras que alguien está molesto para ser diferente por tener una discapacidad o que te cueste cualquier materia? Bueno, yo he estudiado integración social y también personas en situación de dependencia, no solo físicas, y es un mundo muy complejo porque además hoy en día se está descubriendo que muchas veces los niños tienen más dificultades, tienen TEA, tienen retraso madurativo, tienen déficit de atención o TDAH. Entonces, claro, actualmente creo que muchos pedagogos han estudiado estas formas y claro, la forma tradicional no sirve para nada. O sea, considero yo que sirve, pero en un rango muy pequeño. Entonces, para ayudar a esos niños es importante tener un plan individualizado y estudiar su caso y entender qué es lo que le pasa para implementar estrategias, que ya hay muchas, para trabajar con esos niños.
y que ellos, o sea, lo que queremos al fin y al cabo con esos niños es que sean autónomos y que ellos puedan valerse por sí mismos. O sea, al fin y al cabo la vida es valerse por sí mismo, o intentarlo, con ayuda, porque yo he necesitado ayuda, Marco ha necesitado ayuda, todo el mundo necesita ayuda. No necesitas tener algún problema especial, porque todos de alguna forma dependemos de todo y todos necesitamos del otro para poder aprender o estudiar o crear algún tipo de negocio o trabajar. Así que eso es lo más importante. También te digo que estudiar es lo más importante, pero que no aprendan nada los alumnos, que no disciplinen nada. Y encima teniendo una discapacidad intelectual, que nos cuesta mucho más estudiar, que nos cuesta mucho más, que nos estamos esforzando, que en los trabajos, ¿vale? En los trabajos ya se ha normalizado poco a poco la discapacidad intelectual, porque mucha gente no quiere trabajar con discapacidad, sino que mucha gente dice, no, es que yo quiero trabajar con gente normal porque lo hace mucho más rápido, lo hace mucho más mejor. ¿Y qué consejo dirías a la gente que tiene discapacidad intelectual y que la gente también, pues, que también trabaje con discapacidad y que entiendan que les cuesta mucho más, pero que tienes PowerPoint, Word, todo eso? Y claro, la gente no es consciente de que trabajen con gente que tengan esa discapacidad. ¿Qué consejo le darías a esa gente? O sea, considero que muchas veces la gente que no quiere trabajar con gente con discapacidad es por desconocimiento y porque hay unos prejuicios, obviamente. Considero que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho de trabajar que las personas que no lo tienen. Son personas, al fin y al cabo, que sienten, quieren tener una vida independiente y quieren ser feliz. Y obviamente quieren trabajar. Entonces hay que darles esa oportunidad también y que abra la mente, porque muchas de esas personas aportan cosas que una persona, para así decirlo, como tú dices, normal, no aportaría. Entonces, considero que la gente abra la mente y que no solo hay un mundo, sino que hay muchos mundos y muchas personas diferentes. Y a estar abiertas a gente que tiene una discapacidad intelectual que sí que puede hacer las cosas. Solo muchas veces los que no entienden a esas personas dicen no puede, porque es que le cuesta. Es como, ya bueno, y a ti te cuesta hacer otras cosas y también te han ayudado y no tienes discapacidad, ¿sabes? Entonces hay que estar abiertos. Es lo que... hay que estar abiertos con mucha gente, porque la gente rechaza a mucha gente, la rechaza, las humilla y dice, pues mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, sin ayuda, venga, como eres discapacidad y eres tontito y no tienes ningún significado ni nada, te apañas la vida. Y cuando te demuestra un discapacitado que sí que puede arrancar, que le cuesta mucho, pero sí que puede arrancar y todo eso, te lo está demostrando él mismo. O sea, sí. Y le callas la boca. Claro, mira, es muy curioso porque mucha gente no quiere contratar a gente con discapacidad por todos esos prejuicios que tú me dices, pero es que hay mucha gente que no tiene discapacidad y es una puta inútil, ¿sabes? Entonces, considero que hay que darle oportunidad a las personas con discapacidad que encima tienen motivación y quieren aprender y quieren trabajar y quieren aportar a la sociedad. Y muchas veces aportan más que la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad y es una inútil por elección, que eso me parece aún peor, la verdad. Aún peor, y te parece mucho peor, ¿no? Porque mucha gente ignora a la gente y eso no puede ser. Porque las cosas que pueden hacer, que pueden ayudar, que pueden estar ahí ayudando. Mira, el otro día no, o sea, ya lo dijo una del metro, el metro ligero, que es Samuel, que desde aquí te doy un saludo, Samuel, y dijeron que no podía hacer absolutamente nada, ¿vale? Teniendo discapacidad y tal, pero él pasa de los comentarios de mierda y él sigue adelante. ¿Y qué consejo le darías? No, que muy bien, que siga adelante, porque mira, en la vida todo el mundo te va a criticar por hacer lo que tú quieres hacer. Muchas veces empiezas dentro de casa y a tus alrededores cercanos que te dicen es que no puedes, es que tienes una discapacidad y tal, y muchas veces te intentan limitar y a veces nosotros llegamos a limitarnos porque los demás nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y considero que
no tengo nada que aconsejarle realmente porque lo está haciendo muy bien. O sea, pasar de los comentarios de mierda que no le llenan y no le aportan es lo mejor que puede hacer. Porque él está consiguiendo su sueño. Es estar ahí y es seguir aprendiendo y queriendo trabajar de lo que a él le gusta, ¿no, Marco? Sí, exactamente, o sea, que diciendo que una persona que no puede ser lo que quiera ser, pero del metro, él quiere ser pasajero del metro o algo así, Conductor, ¿no? Conductor de metro, Sí. y claro, está pasando de los comentarios de mierda y lo está haciendo, lo está cumpliendo, y los sueños se cumplen cuando tú empiezas a esforzarte y diciendo, mira, paso de este comentario, paso de lo otro, paso de este, y ya está. Y a los demás que le den por culo y yo, pues, mira, me salvo. Muy bien. Yo, mira, el consejo que te doy, y te lo doy a ti, es que, mira, si quieres lograr algo, consíguelo con los cojones. Hazte valer. Estos son los cojones. Vale, ya. Pero consíguelo porque, vamos, que tú me has enseñado mucho de metro, tú sabes mucho de metro y de todo, y la verdad, has aconsejado a mucha gente. ¿Y qué dirías a esa persona que ha aconsejado a mucha gente de metro, de ir, de volver? ¿Qué le aconsejarías? ¿Yo? Sí. Pues... es una pregunta... Pues bueno, yo le aconsejaría que siga estudiando y que siga aprendiendo sobre eso. Que, pues mira, es que me ha recordado a Sheldon que le encantan los trenes. Entonces, pues que siga su trayectoria profesional y que consiga su meta y a ver si un día le vemos como conductor ahí en el metro y le saludemos. Bueno, ¿qué cosas simples puedes hacer con los alumnos para ayudar a un compañero con discapacidad Mira, pues intelectual? pegarle de... No, que no, pues... Mira, yo he estado de prácticas hace poco en un colegio en el cual hay un niño con discapacidad. Bueno, tiene retraso madurativo, no tiene como tal una discapacidad, pero muchas veces en las clases a los niños se les conciencia de que hay un niño que no es igual que ellos y que se les respeta. Entonces, ya me ha pasado en años anteriores que siempre o hay un niño con TEA o hay un niño que tiene dificultades en el aprendizaje que el profesor o la profesora en este caso siempre recordaba a los niños que hay que ayudar a aquel niño que le cuesta más y siempre con respeto, siempre yo veía a los niños que querían ayudarle y querían y le acogían, que es algo que creo que antiguamente costaba más y actualmente creo que está habiendo mucha más concienciación y que es algo muy bonito en el fondo también. Es algo muy bonito en el fondo también ayudar a una persona que le cuesta mucho los estudios, que va con retraso, que los compañeros van haciendo un poco de todo y los compañeros creo que si los compañeros la ayudan, pues mucho mejor. Y si tiene amigos sin discapacidad, pues mira, chaval se habrá ganado el respeto de teniendo discapacidad él, que es lo que me pasó aquel día, que cuando nadie quería jugar al fútbol, la profesora pues dijo, oye, jugar al fútbol con él, no sé qué, no le echéis de lado, porque muchas veces las profesoras o los profesores echan una mano a ese alumno que quiere llevarse bien con todos, ¿no? Sí, y eso es importante, porque siendo realistas muchas veces los niños no comprenden al diferente. Entonces, el labor del profesor, la profesora, es estar ahí encima y recordar que todos tenemos los mismos derechos a la hora de participar en cualquier actividad, sea lúdica o sea trabajar en equipo, que esa persona también puede aportar y necesita también estar ahí. Porque a todo el mundo nos gusta que nos acojan, que nos incluyan y que nos respeten. ¿Por qué con una persona con discapacidad no y con una persona que no la tiene sí? Todos somos personas y todos queremos lo mismo, ser respetados y que nos acojan. Entonces, el profesor tiene que ponerse encima de aquellos alumnos que están un poco desenfocados y siendo un poco empáticos. A ver si hay preguntas por allí, hay preguntas, porque la verdad yo no veo ni... La verdad, yo no... Bueno, es un tema muy complejo, yo no voto a Vox. A ver, es que es un tema personalmente que en la política considero que actualmente ninguno me llega a representar. Por ejemplo, con Vox
su propuesta, si te la miras, realmente no ofrece nada. Es un discurso que entiendo que cale en la gente, porque ya están hasta los cojones el ciudadano promedio del chiringuiteo que tiene sobre todo el PSOE, Podemos, Sumar y los independentistas. Esto es una realidad. Y aparte el PP ha tenido casos de corrupción, y mi pregunta es, ¿por qué la sociedad no les castiga? O sea, se supone que en la democracia el ciudadano debería tener herramientas para poder echar a esos hijos de puta que se llevan nuestro dinero con nuestros impuestos, y encima, si quieres emprender, te meten más impuestos porque tienes que pagar para la recaudación del Estado, y encima esos hijos de puta después no dicen dónde va el dinero y van a unas asociaciones. Entonces es todo un complot donde, si tú quieres hacer algo, todo tiene que pasar por Hacienda. Y eso sí, Hacienda funciona de puta madre. Después vas a la sanidad y estás 7 días esperando a que te llame el médico, y ya a lo mejor se te pasa el puto resfriado de mierda, pero a lo mejor en ese momento te sentías como una puta mierda. Bueno, es mi opinión política. A ver, acabo de tener... A ver. Aquí no se habla de política, aquí no se... Pues yo sí hablo de política, porque me parece que si no se habla de política es que... el problema de echar de lado estos temas y que la gente no quiera hablar de política me parece algo muy grave, porque entonces, discúteme si quieres, yo con todo respeto, pero considero que si tú no quieres hablar de estos temas es porque quieres evitar ver ciertas cosas. ¿De dónde? ¿Por qué le interesa ese mundo? ¿Y qué le ha llevado a estudiar eso? Pues nada, pregunta que debes responder. Venga. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Y hasta luego a todos. Chavales. Nos veremos. El 21 viene Jaime a